el tema de esta prédica yo le puse ¿en qué te estás enfocando? Y yo creo que nosotros tenemos más que enfocarnos ahora es en hacer las cosas para Dios. En hacer las cosas solamente para agradar a Dios sin importar lo que la persona que esté al lado nuestro esté haciendo, haya hecho y todas esas cosas, porque al final nosotros dependemos de Dios y no dependemos de la persona que está al lado de nosotros, aunque viva con nosotros. Amén. Todavía nosotros venimos arrastrando esos pensamientos de esas personas que quizás nos hicieron daño en el pasado, de esas personas que una vez nos hirieron, que una vez nos trataron mal. Y todavía nosotros seguimos pensando y seguimos todavía nosotros cuestionando a Dios y hasta le preguntamos, pero ¿por qué tú no lo has castigado? Y a nosotros se nos olvida que hoy nosotros estamos aquí en la casa de Dios porque nosotros fuimos perdonados, porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Y yo siento que es el tiempo ya de nosotros dejar lo que ya pasó atrás. Vamos a darle gracias a Dios por lo que tenemos ahora. Y lo que tenemos ahora es la presencia de Dios. Tenemos la misericordia de Dios. Sabemos que le estamos sirviendo a un Dios que siempre está dispuesto a perdonarnos. Dice la palabra que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Y eso es algo que nosotros debemos entender. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en la carne. Estábamos hablando esta mañana aquí cuando estábamos ensayando. Y estábamos hablando de yo no canto, pero cuando estaban ensayando la adoración y estuve hablando con una hermana y estábamos hablando de eso, de que el Señor tiene control de nosotros. Si nosotros estamos aquí hoy es por la misericordia de Dios y no tenemos nosotros que olvidarnos de que ya nosotros en Cristo somos nueva criatura. Dice la palabra que ya lo pasado quedó atrás. Ya el que te hirió es cosa del pasado. Ya el que te hizo daño, Dios se encargará. Esa persona que te hirió a ti en un momento, yo lo que quiero que tú entiendas en esta mañana, el Señor quiere que tú entiendas en esta mañana que esa persona estuvo actuando por ignorancia. Como nosotros una vez actuamos por ignorancia y quizá hicimos cosas que no le agradaron al Señor. Y por eso hoy nosotros, el Señor nos ha permitido a nosotros estar aquí en su casa. Hoy gozamos de la presencia de Dios. Dice la palabra que es mejor un solo día en la presencia de Dios que 1000 fuera de ellas. Entonces nosotros esta mañana estamos gozando de la presencia de Dios en su casa. Nosotros hoy ya tenemos que darle gracias a Dios solamente por el hecho de que estamos aquí. Tenemos que darle gracias a Dios porque Dios nos permitió a nosotros conocerle, saber nosotros que en Él tenemos esperanza, que no importa lo que estemos pasando hoy, quizá nos duela, quizás estamos atravesando una situación difícil. Entonces nosotros tenemos que ya dejar de enfocarnos en esas cosas que pasaron atrás, en esas personas que nos hirieron, en esas personas que todavía tú le estás preguntando a Dios, pero ven acá Dios, esa persona me hizo daño, esa persona me ofendió, esa persona me dañó y yo todavía estoy viendo a esa persona tranquila, prosperando, viviendo bien. Pero yo te puedo asegurar a ti algo. Decía mi abuela que el corazón de la uyama nada más lo conoce el cuchillo, ¿verdad que sí? Y tú no sabes lo que está dentro del corazón de esa persona que te hirió, esa persona que te falló. Quizás tú estás viendo por fuera lo que tus ojos están viendo, pero tú no estás viendo cómo vive esa persona por dentro. Porque si te das cuenta, si esa persona que te falló, si esa persona que te hirió lo hizo en un momento de la vida de ella o de él que no tenía ningún conocimiento de Dios, hoy nosotros, gracias a Dios y a la misericordia de Jesús, gozamos de ese privilegio. Hoy podemos aprender a perdonar. Hoy podemos aprender a olvidar. Dice la palabra que al que más se le perdona, más agradece. ¿Y qué significa eso? Que ha sido tantas las cosas que Dios nos ha perdonado a nosotros, que nosotros en su misericordia y por honrar a Dios, aunque nos duela, tenemos que perdonar. Amén. Ni un amén. Amén. Pero sí tenemos que perdonar. ¿Por qué?
Porque hubo un momento en tu vida, en mi vida, en la vida de todos los que estamos aquí, que nosotros fallamos. Todavía nosotros seguimos fallando porque no somos perfectos. Pero la misericordia de Dios sí es nueva. Cada mañana Dios siempre está dispuesto a perdonarnos. Dios siempre está ahí porque sabe que nosotros, ninguno de los que estamos aquí, somos perfectos. Estamos tratando de buscar de Dios. Estamos tratando de hacer las cosas como a Él le pueden agradar. Pero a veces se nos hace tan difícil. Y una de las razones de las que se nos hace tan difícil a nosotros es porque nos estamos enfocando en cosas que no debemos enfocarnos. Tenemos que nosotros enfocarnos en las cosas que nos hagan crecer a nosotros delante de Dios. No en lo que la persona está haciendo, no en lo que la persona te hizo, no si esa persona te dejó, si esa persona te ofendió, si esa persona te robó. Ya eso quedó atrás. Gózate hoy, porque hoy tú estás gozando de Dios, tú estás gozando de la presencia de Dios y tú estás gozando de que hoy tú conoces a un Dios que en medio de tu problema y que en medio de las situaciones tú sabes que todo está bien. Amén. Amén. Y otras veces nosotros tenemos otro problema. Nos importa más lo que la gente piensa de nosotros que lo que Dios piensa de nosotros mismos. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es, nosotros tenemos que comenzar a vernos como Dios nos ve a nosotros. Tenemos que dejar de vivir la vida pensando en cómo la gente nos está mirando a nosotros. Nosotros tenemos que caminar y tenemos que seguir modelando a Jesús, dándole gracias a Él en todo el tiempo y tratando de hacer las cosas para el que nos está viendo a nosotros entienda de que ya hemos cambiado. Pero no podemos vivir la vida tratando de agradar al prójimo. Yo siempre digo que a veces nosotros tratamos de agradar a tantas personas y lo que hacemos es que nos consumimos, nos ahogamos, porque al final nadie está conforme. Nadie está conforme con lo que tú estás haciendo hoy. Nadie está conforme con lo que tú le digas. Nadie está conforme con que hoy tú lo pudiste ayudar y mañana no. Entonces nosotros tenemos que enfocarnos simplemente en eso. ¿En qué? En hacer las cosas para agradar a Dios. En hacer las cosas solamente pensando en lo que Dios piensa de ti. Dice la palabra, déjame buscarla. Está en Jeremías 29:11. Este es parte del mensaje, pero no es el mensaje principal de que yo voy a hablar en esta mañana. Amén. Lo que pasa es que estoy tratando de explicarles y que entendamos hoy todos de que ya tenemos que dejar de pensar en el pasado, ya tenemos que dejar de pensar en la persona que está a tu lado, ya tenemos que dejar de pensar en el que te ofendió, en el que te trató mal, en el que hubo un tiempo rompió tu corazón. Tú tienes que gozarte hoy donde tú estás. Tú tienes que gozarte hoy porque hoy tú estás en la presencia de Dios. Tú tienes que gozarte hoy porque Dios a ti te eligió y te trajo aquí. Y te trajo a los caminos de Él. Dice la palabra en Jeremías 29:11. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Amén. Y dice el 12 que no estaba, y oraréis a mí y yo os oiré. Oye los pensamientos que Dios tiene para cada uno de los que estamos aquí. Esa es una razón más por la que nosotros debemos aprender a conocer más de Dios. Esa es una de las razones por la que nosotros tenemos que buscar pasar tiempo en la palabra de Dios y comenzar a olvidar. Sí, hay que comenzar a olvidar. Hay que comenzar a dejar en el pasado, hay que comenzar a caminar sabiendo que ya el pasado quedó atrás, entendiendo que ya, así como Dios nos perdonó a nosotros, ahora nos toca a nosotros perdonar. Y es duro cuando te han herido, cuando te han tratado mal, pero ahora tú entiendes en la misericordia de Dios de que esa persona quizá estaba en ignorancia y no conocía lo que tú conoces ahora.
que es la palabra de Dios. Y aquí Dios nos está prometiendo, primero nos dice a nosotros que los pensamientos que tiene acerca de nosotros son pensamientos buenos, son pensamientos de paz, dice la palabra, y no de mal. Amén. Y cuando tú empiezas a pensar así, dice aquí la palabra, eso es lo bueno, Dios te da una promesa. Entonces tú me vas a invocar, dice el Señor, vas a venir, vas a orar, y dice el Señor aquí, y yo os oiré. ¿Quién quiere que el Señor lo oiga en esta mañana? ¿Quién vino diciendo, Señor, yo quiero que tú me oigas en esta mañana? ¿Quién vino diciéndole, Señor, yo voy a ir a la iglesia hoy porque yo voy a arrebatar mi milagro? Amén. Señor, yo vengo a la iglesia hoy porque yo sé que no me voy a ir igual. Amén. Pero tenemos que perdonar. Tenemos que olvidar. Tenemos que hacer un cambio, ¿verdad? Entre lo que nosotros éramos antes y lo que somos ahora. Porque ninguno de los que estamos aquí, incluyéndome yo que estoy aquí arriba, ninguno estamos aquí porque nos lo merecemos. Todos estamos aquí por la gracia de Dios. Entonces, como dije anteriormente, dice la palabra, el que más se le perdona es el que más agradece. Entonces, ¿de qué tanto Dios te ha perdonado? ¿De qué tanto Dios te ha librado? Yo quiero que tú analices un momento y tú pienses dónde tú estabas y dónde tú estás ahora. Porque yo estoy seguro que hace un tiempo tú no conocías lo que tú conoces ahora. Tú quizás estabas haciendo las cosas. ¿Por qué? Porque tú no conocías de esto, tú no conocías la palabra, tú no conocías de Dios. Y como tú no conocías de Dios, tú estabas en ignorancia, igual que esa persona que te falló, que esa persona que te ofendió, que esa persona que quizás todavía está haciendo lo malo delante de Dios. Y tú te estás preguntando, y peor aún, le estás preguntando a Dios, Dios, ¿hasta cuándo, Dios? Dios, ¿hasta cuándo yo voy a ver justicia? Pero no debemos pedir justicia, debemos pedir misericordia. Porque si hubiéramos pedido justicia, no estuviéramos aquí hoy. Si le hubiéramos pedido justicia a Dios, ninguno de nosotros estuviéramos aquí porque no lo merecíamos. Porque ya fallamos y porque estábamos haciendo cosas que no eran agradables delante de los ojos de Dios. Amén. Amén. Entonces ahora yo quiero que nos pongamos de pie. Y yo le comencé diciendo a ustedes, cuando yo comencé a predicar, les comencé diciendo que hay que dejar ya de enfocarse en las cosas que no importan. Hay que dejar de enfocarse de la persona que está a tu lado, de la persona que te hizo mal, de esa persona que todavía tú estás viendo, que quizás según tus ojos todavía sigue prosperado, todavía sigue vivo, todavía sigue caminando. Y es tiempo de nosotros comenzar a enfocarnos en lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Es tiempo nosotros de enfocarnos en hacer las cosas para Dios y dejar que Dios haga su trabajo. Amén. Y yo voy a leer la palabra, está en Eclesiastés 8 y voy a leer el verso 12 y el 13. Dice, aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. Y dice el 13, y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Amén. Siempre que nosotros comenzamos a mirar lo que la persona a nuestro alrededor está haciendo, nosotros perdemos el enfoque. Cuando miramos lo que la otra persona está haciendo mal. Ustedes se pueden sentar. Perdón. Se pueden sentar. Son responsables aquí. Son buenos estudiantes. Entonces nosotros no podemos perder el enfoque. Ya tenemos que dejar de pensar sobre la persona que está haciendo, lo que está haciendo, lo que no está haciendo. Porque eso lo que está haciendo a nosotros es atrasándonos
Nos está dejando a nosotros de hacer lo que tenemos que hacer por estar pendiente a lo que esa persona está haciendo o a lo que esa persona ya hizo. Por eso yo dije que tenemos que perdonar. Y tenemos que perdonar porque ya nosotros fuimos perdonados. Ya nosotros le debemos eso a Dios. Le debemos eso a Dios. Tenemos que perdonar porque ya Dios nos perdonó a nosotros. Amén. Entonces, dice la palabra que aunque el pecador haga mal no una vez, no 2 veces, no 3 veces, no 10 veces, dice 100 veces. Aún el pecador haga mal 100 veces, dice la palabra, que no debemos nosotros de preocuparnos. ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que está haciendo. Dice la palabra en Mateo 7:3. Dice la palabra en Mateo 7:3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Oye, ya nosotros, cuando estamos enfocados en lo que la persona de nuestro lado está haciendo y estamos juzgando, ya estamos mal. Porque estamos nosotros dejando de ver los problemas que tenemos nosotros mismos y estamos mirando lo que el otro está haciendo. Nosotros estamos tratando de ser como Dios. Estamos tratando de juzgar a la persona y a nosotros no nos toca eso. No nos toca. Porque dice la palabra aquí que tú tienes que mirar, en vez de tú mirar la pajita que quizá tiene esa persona o el error que está cometiendo, tú tienes que enfocarte precisamente en los problemas que tú tienes, en las cosas que tú necesitas cambiar como cristiano. Sí, como cristiano. Porque como cristiano nosotros ahora estamos conociendo la palabra de Dios, sabemos las cosas que le agradan a Dios. Y no podemos nosotros de enfocarnos y mirar siempre lo que esa persona está haciendo, ni dejarnos llevar de qué tanto mal está haciendo. Y como dije anteriormente, quizás tú lo estás viendo bien, quizás tú dices, esa persona está hasta más prosperada que yo, que no le estoy sirviendo a Dios. Y no te estás dando cuenta tú que Dios lo que está haciendo contigo es preparándote, es moldeándote, es preparando situaciones para que tu fe aumente, para que tú puedas ser diferente, para que tú aprendas a vivir tu vida por fe. Dice la palabra que por fe vivirá ¿quién? El justo. Entonces Dios ha tratado de prepararte. Dios ha puesto situaciones en tu vida y tú sigues enfocado en lo que está haciendo el que está al lado tuyo. Cuando Dios lo que quiere es trabajar contigo. Dios está buscando trabajar contigo. Dios está moldeándote a ti porque Dios tiene planes contigo. Y también tiene planes con esa persona. Pero tú, al estar mirando a esa persona, te estás dejando de hacer lo que tú tienes que hacer para Dios. Para tú verte bien delante de los ojos de Dios. Porque ¿quién no quiere verse bien delante de los ojos de Dios? Todos los que estamos aquí queremos vernos bien delante de los ojos de Dios. Y para que eso suceda, nosotros tenemos que cambiar, nosotros tenemos que pasar tiempo en la palabra de Dios. Pero sobre todo tenemos que dejar de juzgar. Tenemos que dejar de ver lo que está haciendo el otro. Tenemos que dejar de prestarle atención quizá al daño que le está haciendo. Porque como yo dije anteriormente, esa persona quizá en ese momento está en ignorancia. ¿Por qué? Porque todavía no conoce lo que tú y yo conocemos. Tú y yo ahora estamos conociendo lo que es la palabra de Dios. Y por eso hablé del perdón en esta mañana. Tenemos que perdonar, tenemos que olvidar y reconocer nosotros ahora que en Cristo somos nueva criatura. Ya somos nueva criatura. Ya el que quiera decirte a ti y quiera recordarte lo que tú hiciste en el pasado está mal. Hay un espíritu de culpabilidad que siempre quiere atacar la vida de nosotros. Y el enemigo siempre está mandando a alguien para que nosotros sigamos pensando y sigamos creyendo que el Señor no nos ha perdonado. Entonces ya nosotros somos nuevos, nosotros somos diferentes. Ya Jesús tomó tus pecados y los míos y los lavó con la sangre de Cristo. Ya están lavados, ya estamos perdonados. De aquí en adelante a nosotros lo que nos toca es caminar y seguir creyendo y saber de que ya Cristo nos perdonó. Amén. Dice la palabra
Perdón. Y dice el verso 12, la segunda parte del verso 12, dice, con todo yo también sé. Primero dice, aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, coma, dice aquí, con todo, yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen y los que temen ante su presencia. Entonces, ¿qué el Señor nos está diciendo a nosotros? Nosotros donde tenemos que enfocarnos, donde tenemos que seguir caminando, es saber lo que Dios tiene para nosotros. Es saber que si nosotros nos ponemos de nuestra parte y comenzamos a buscar de la presencia de Dios, todo nos va a ir bien a nosotros. Ya tenemos que dejar de mirar al que está al lado tuyo. Ya no importa que si tú veas a esa persona ahí que está haciendo lo que no tiene que hacer, ya no mires más eso. Déjate de estar juzgando, déjate de estar criticando. Ponte tú en lo que tienes que estar. Enfócate en lo tuyo. Tú tienes que buscar tu salvación. Dice la palabra que la salvación es individual. Cada uno de nosotros aquí tiene que pelear por la salvación de cada uno, ¿verdad? Entonces, donde tú tienes que poner tu ojo y tus pensamientos es en lo que dice ese verso. Que con todo tú sabes que aunque pase lo que esté pasando a tu lado, que aunque ese piso se abra y se trague todo lo que está aquí, tú sabes que a ti te va a ir bien si tú haces las cosas como le agradan a Dios. Si tú haces las cosas temiéndole ante la presencia de Dios. Amén. Y hay una palabra que está en Proverbios 10:27. Proverbios 10:27 dice, y esto es siguiendo con lo que dice el segundo verso 12, dice Proverbios 10:27, dice, el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán ¿qué? Acortados. Amén. Vuelve y nos lo recuerda otra vez. Nos dice en Eclesiastés que aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo sé que le irá bien al que teme delante de Jehová. Y viene Proverbio y nos dice a nosotros, de atrás para adelante, nos dice, el temor de Jehová aumentará los días. O sea, a nosotros, los días de nosotros van a ser aumentados, pero ¿cómo? Si tememos ante la presencia de Dios. ¿Y cómo nosotros podemos aprender a temer delante de la presencia de Dios? Conociendo lo que dice la palabra de Dios. Sabiendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entendiendo las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Y caminemos de la forma que Él quiere que nosotros caminamos. Y vuelve y nos recuerda aquí, dice, mas los años de los impíos serán ¿qué? Cortados. Ya no te preocupes por el que está haciendo mal. Ya no te preocupes por el que te hizo mal a ti. Ya concéntrate tú en saber. Donde Dios quiere que tú estés en esta mañana es buscando de su presencia y aprendiendo a temer de Él. Entonces ya no pierdas más tu tiempo. No pierdas más tu enfoque tratando tú de ver lo que la persona que está al lado tuyo está haciendo. Aunque tú creas en tu mente que esa persona está mejor que tú, no está mejor que tú. Nunca va a estar mejor que tú. Porque la palabra no miente. La palabra dice que le irá bien a ¿quién? Al que teme a Dios. Entonces nosotros tenemos que aprender a temerle a Dios. También dice la palabra en Proverbios que el principio de la sabiduría es que el temor a Jehová. Y el temor a Jehová es lo que te va a frenar a ti de hacer las cosas que Dios sabe que no le agradan. El temor a Jehová te va a ayudar a ti a frenarte del pecado. ¿Y qué? Entonces hay una promesa que dice ahí que le irá bien. Entonces si nosotros queremos que nos vaya bien a nosotros, entonces simplemente lo que tenemos que hacer nosotros es buscar la presencia de Dios, ¿verdad? Temerle a Dios primero, olvidarnos de la persona que está al lado de nosotros. Ya no podemos mirar lo que la persona está haciendo. A nosotros no nos corresponde juzgar. Porque cuando nosotros estamos mirando lo que el otro está haciendo mal, estamos juzgando.
Y si el Señor nos hubiera juzgado a nosotros antes de perdonarnos, no nos hubiera perdonado. Amén. Amén. Si el Señor hubiera levantado juicio en cada uno de nosotros, ninguno de los que estamos aquí sentados en esta iglesia hoy estuviéramos aquí. Entonces, ¿por qué nosotros ahora queremos venir y actuar como que nosotros somos Dios y juzgar a la persona, juzgar lo que está haciendo? ¿Y por qué aún nosotros en este momento que estamos aquí sirviéndole a Dios no hemos aprendido a perdonar? Alguien me dijo una vez a mí que el odio, el rencor, es como cuando tú te tomas un vaso de veneno tú mismo. Te vas a envenenar, ¿verdad? Entonces, cuando tú tienes rencor, cuando tú sientes odio por alguien, esa persona, esa persona ni sabe que tú estás pensando en él. Quien te estás hiriendo eres tú mismo. Entonces, dentro de la misericordia de Dios y como una forma de darle gracias a Dios, tú tienes que entender que hoy nosotros todos estamos gozando de la presencia de Dios. Que hoy todos nosotros, hoy tenemos esperanza. Que hoy todos nosotros que estamos aquí, no importando lo que esté pasando, tenemos victoria. Amén. Hoy todos los que estamos aquí sabemos que aunque quizás estemos pasando una situación difícil, al final Dios nos va a dar la victoria. Amén. Y que eso va a depender de cada uno de nosotros. Eso va a depender de acuerdo a la fe que nosotros tengamos. Y que ese milagro que nosotros estamos esperando va a venir cuando nosotros lo activemos. Dice la palabra que es conforme a nuestra fe que será hecho. También dice la palabra que si creéis vas a ver la gloria. Y yo sé que todo el que está aquí quiere ver la gloria. Pero antes de ver la gloria de Dios, tenemos que olvidar, tenemos que dejar atrás muchas cosas. Ya no podemos seguir caminando con esa carga detrás de nosotros. Estamos arrastrando algo que no nos pertenece. Estamos arrastrando algo que ya le pertenece a Dios. Esa situación tú tienes que dejársela a Dios. Ese problema que tú tienes es tiempo de dejárselo a Dios. Tú tienes que aprender a descansar en la mano de Dios. Dice la palabra que los que estén cansados y cargados, vengan a ¿dónde? A Él, ¿verdad? Y que dice la palabra que Él nos dará ¿qué? Descanso. Entonces nosotros necesitamos descanso. Pero no vamos a descansar hasta que no le flojemos todo en la mano del Señor, hasta que no dejemos de estar pensando en la persona que está al lado de nosotros, hasta que no dejemos ya de olvidar, hasta que ya no aprendamos a perdonar. Hermano, cuando usted aprende a perdonar, se le quita una carga de arriba. Y cuando tú estás perdonando, dice la palabra, si perdonamos a nuestros hermanos sus ofensas, que dice la palabra que también nuestro Padre que está allá arriba va a perdonar las nuestras. Y yo sé que Dios está dispuesto a perdonarnos a nosotros todos nuestros pecados. Pero nos está exigiendo a nosotros que nosotros perdonemos. Amén. Vuelvo al verso 13. Dice el verso 13, Dice el verso 13, y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días que son como sombra. ¿Por qué? Por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Amén. Vuelvo y repito. Dice el 12 al final. Con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen. Los que temen ante su presencia. Pero dice el 13, y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días que son como sombra. Amén. Amén. Pero déjame decirte algo. Déjame buscártela. Dice la palabra en Proverbios 10:24.
Proverbios 10:24 dice: lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado los que ellos desean. Entonces estamos hablando de impío, estamos hablando de justos. Y el impío, dice aquí, según la definición de impío, es alguien que está falto de piedad. Y el justo es aquel que vive bajo la ley de Dios. Oigan esto: impío es aquel que está falto de piedad, y justo es aquel que vive debajo de la ley de Dios. ¿Qué significa esto? Que nosotros, estando aquí en la casa de Dios, si no tenemos piedad, también calificamos como impío. Oye, no debemos juzgar. Y si el justo es el que vive bajo la ley de Dios, el hecho de que tú estés aquí sentado no te hace justo. Si tú no estás viviendo bajo la ley de Dios, aunque tú estés aquí sentado, tú tampoco eres justo. Oye, esto se complica, ¿verdad? Otra razón más por la que nosotros no debemos juzgar, ¿verdad? Porque dice la palabra que al impío le serán acortados los días. Y a veces nosotros creemos y nos llenamos la boca de llamarle a impío a alguien que todavía está allá afuera, que no conoce a Dios. Y muchos de nosotros estamos aquí sentados y estamos faltos de piedad, estamos faltos de amor, estamos faltos de misericordia y queremos que nos llamen justo. Y no estamos viviendo bajo la ley de Dios. Entonces, dice Eclesiastés 8:12, que aunque el malo, el pecador, haga mal 100 veces y prolongue sus días, entonces nosotros tenemos que dejar de ver lo que está haciendo el pecador, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que enfocarnos de nosotros y tratar de ser llamados justos delante de Dios. Y ser llamado justo delante de Dios no es: sí, acepté a Cristo como mi Salvador y estoy aquí sentado. Hay un proceso. Tú puedes haber aceptado a Cristo, pero sigues siendo impío. Entonces, ¿de qué lado tú estás? ¿Estás del lado del impío o estás del lado del justo? Entonces tenemos que analizarnos. Yo tengo que analizarme, tú tienes que analizarte y tratar de buscar la forma de que nosotros seamos vistos justos delante de Dios. ¿Para qué? Para que nuestros días entonces sean alargados. El hecho de que tú estás aquí no te hace justo. El hecho del que está allá afuera ahora no lo hace impío. Quizás todavía no ha conocido a Cristo, pero hay personas allá afuera que quizás tienen un corazón mejores que los de nosotros. Y nosotros estamos perdiendo el tiempo mirando las cosas que ellos están haciendo, pero estamos dejando nosotros de ver las cosas que nosotros tenemos que hacer y no las estamos haciendo. Amén. Ni un amén. Un amén, sí. Amén. Entonces, cuando ya sabemos lo que es un impío y lo que es un justo, nos damos cuenta que estamos en el medio. Que no sabemos qué somos. O somos impíos o somos justos. Aceptamos a Cristo y seguimos haciendo las cosas del mundo. O somos llamados justos y todavía ni perdonamos, ni tenemos compasión, ni tenemos piedad. Y estamos esperando que el Señor nos alargue los días a nosotros, porque según nosotros ya somos justos. Amén. Amén. Entonces, bueno, déjame leer la segunda parte del verso 13. Señores, me estoy poniendo los lentes porque como me mandaron a tocar la batería, eso me quitó la fuerza. Y la guira, porque ustedes creen que esto no es fácil. Ser músico no es fácil. Amén. Entonces dice aquí, el verso 13. Dice el verso 13. Por cuanto, dice, ni le serán prolongados los días. Por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. ¿Por qué no le van a ser alargados los días? ¿Por qué?
porque no teme delante de la presencia de Dios. Entonces nosotros tenemos que aprender a temer delante de la presencia de Dios. Y tenemos nosotros que olvidarnos de quien nos hirió, de quien nos estafó, de quien nos engañó, de quien me escupió la cara. Y tenemos nosotros que aprender a perdonar. Así como Dios un día nos perdonó a nosotros, me perdonó a mí me perdonó mucho, me sigue perdonando. Amén. Amén. Entonces, oye, ninguno de los que estamos aquí, oye, a mí lo que me gusta de Dios es que ninguno de los que estamos aquí somos perfectos. Y quizás el más imperfecto soy yo. Pero cuando yo entiendo que yo soy el más imperfecto, eso me hace venir a mí humilde delante de la presencia de Dios a pedirle perdón. ¿Por qué no podemos perdonar una vez? Si nos han perdonado tanto a nosotros, ¿verdad? Entonces tenemos que olvidarnos nosotros del que nos hirió, del que nos falló. Y hoy es un día de nosotros para perdonar, para darle gracias a Dios. Ya primero porque nos perdonó. Segundo porque hoy podemos gozar de ser. Segundo porque estamos aquí. Hermanos, nosotros estamos aquí. Nosotros sabemos que no hay cosa que no le pidamos a Dios que Él no nos la dé. Solamente tenemos que pedir con fe y saber esperar. Amén. Perdón. Dice Deuteronomio 32:35. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano. Y lo que le está preparado se apresura. Entonces, ¿por qué nosotros seguimos preocupándonos por el que nos falló, por el que nos hirió, por aquel que nos hizo daño? Cuando Dios ya nos está diciendo a nosotros que la venganza es de Él. Y no es que debemos pedir venganza, ni pedir justicia. Tenemos que pedir misericordia. Pero dice el Señor que la venganza es de Él. Dice el Señor que Él se va a encargar de aquel que te hizo daño. Él se va a encargar. Dice que en su tiempo, dice la palabra que en su tiempo su pie va a resbalar. Dice la palabra que huye el impío sin que nadie lo persiga. Cuando tú estás haciendo mal las cosas delante de Dios y fallándole a Dios, cualquier cosa que pase a tu alrededor, tú crees que es por ti. Cuando tú sabes que tú le estás fallando a Dios, hasta una persona que te toque por atrás, tú te espantas, porque tú crees que es atrás de ti que anda, ¿verdad? Pero vuelvo y repito, el impío es aquel que tiene falta de piedad. Entonces, no dejemos que nos llamen impío. Vamos a tratar de ser justos, vamos a tratar de vivir. Aunque 100 veces el pecador haga malo. Entonces tú puedes mirar a J-Lo 97 veces y pedirle perdón. Amén. ¿Para qué se rían un chingo? Pero dice aquí que mía es la venganza, dice el Señor, y la retribución. Oye, no es solamente la venganza, Dios no solamente se va a encargar de hacerte justicia. Dios te va a retribuir. Dios te va a dar para atrás. Lo que el enemigo se llevó, Dios te lo va a dar para atrás. Lo que el enemigo se robó, dice, mira lo que dice aquí, no lo digo yo, lo dice la palabra, dice, y mía es la retribución. Dios te va a retribuir, Dios te va a dar para atrás. Todo eso que el enemigo te llevó un día, Dios te lo va a multiplicar al 100, al 1000 por uno. Y eso es lo que pasa con nosotros. Y eso es lo que pasa con el malo que está haciendo mal allá afuera. Y no podemos juzgar porque mira al apóstol Pablo. El apóstol Pablo perseguía a la iglesia, mataba a los cristianos, pero sin embargo Dios se plació y dijo, ¿tú sabes qué? Tú vas a ser mi apóstol. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para contradecir a Dios y decirle, Dios, pero ese tipo mataba a la gente? Dios, pero este tipo iba y le caía atrás y le mochaba la cabeza. Nosotros no podemos. Bueno, tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Amén. Entonces, nosotros nos toca ahora perdonar, nos toca olvidar
Y nos toca seguir caminando viendo lo que Dios va a hacer con cada uno de nosotros. Tú concéntrate en ser llamado justo delante de la presencia de Dios. Les repito, para ser llamado justo delante de la presencia de Dios, tenemos que vivir bajo la ley de Dios. Entonces tú enfócate en simplemente vivir para agradar a Dios. Y que del resto, del que te dañó, del que te ofendió, se encargue Dios. Déjame leer esta palabra. Está en Mateo 6:33. Para terminar. Amén. Mateo 6:33 dice: más. Esta sí me gusta a mí. Es más, yo no tengo ni que leerla. Yo sé de esto. Dice la palabra: más busca del reino de Dios y su justicia primero, que después que todo lo demás será añadido. Oye, pero cuando usted sabe la Biblia de arriba abajo. No, mano, es un tigre. Oigan eso. Entonces, donde tenemos que enfocarnos nosotros es en eso. Buscar el reino de Dios y su justicia, que después que dice que el Señor, todas esas cosas, porque Dios no le llama ni bendiciones, le llama cosas. Porque son cosas que a veces nos están quitando el sueño. Un carro, una casa, una pareja, oiga, y nos quita el sueño. El que nos hizo daño porque no conocía al Señor. Yo estoy seguro que si esa persona que te engañó, que te ofendió, que te hizo daño, hubiera conocido de Dios, no hace eso. ¿Por qué? Porque si yo hubiese conocido de Dios, no hubiera tenido un problema federal. Si yo hubiese conocido, a mí me pregunta: Manuel, ¿por qué tú hiciste eso, lo que yo hice? Y simplemente tengo que decir: porque no conocía a Dios.